A Santiago Cafiero, si te parece, ¿para qué está este día lluvioso? Santiago Cafiero, buenos días. Juan Amorín, todo el equipo de Crónica Anunciada en Futurock, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Juan? ¿Todo bien por ahí? Todo bien por acá, sí. ¿Qué comería Santiago Cafiero en esta mañana lluviosa? Torta frita, sí, las hacía mi abuela, espectaculares. Bien, con un mate. Sí. Amargo. Amargo, mate amargo, torta frita con azúcar arriba. Y a dormir la siesta, ¿no? La torta frita y seguís, que no, eso no te hace dormir, pará, che. Se ve que soy yo el problema entonces. Sí, me parece que sí. Bueno, muchos temas para charlar verdaderamente. Voy a comenzar por el tema sanitario, que es indudablemente lo que más preocupa. ¿Cómo están viendo la situación actual a partir de cierto descenso en la cantidad de casos, aunque uno nota que la meseta sigue siendo alta para la época del año, ¿no? No, claramente tenemos todavía un volumen de casos alto. Es cierto que todas las alertas que se despertaron para fines de diciembre, principios de enero, a partir de las medidas de nocturnidad y también y sobre todo me parece a partir de medidas de cuidado individual que luego, como todo, digamos, se termina transformando en cuidados colectivos cuando eso se multiplica. Eso hizo que ese rebrote que hubo entre la última semana de diciembre y la primera de enero, ese rebrote no se transforma en la segunda ola. Claro. Eso me parece que es importante. Ahora, de todos modos, seguimos teniendo un volumen de casos alto. Hay otro tipo de sensibilidad en la cantidad de test que se hacen, eso es cierto, pero no es menos cierto que el virus está allí y que tenemos que seguir cuidándonos. Como otro de los parámetros que siempre tomamos para la evaluación epidemiológica, la evaluación de cómo estamos, en qué lugar estamos de la gestión de la pandemia, siempre uno de los números, como te acordás, era la cantidad el porcentaje de ocupación de las unidades de terapia intensiva. Eso aún se mantiene estable, no se alteró a pesar del aumento de casos que hubo y el descenso, si querés, muy paulatino de ahora. Eso sigue bastante invariable, quiere decir que los casos que hubo, los casos que está habiendo, no son casos que necesiten masivamente la atención de las unidades de terapia intensiva, pero bueno, es muy dinámico, siempre, es algo que la verdad que este gobierno lo ha hecho con mucha transparencia y ha hablado siempre con los datos y con la información que iba recopilando. Claro. Esto es muy dinámico. Hoy yo te podría decir que sí, que efectivamente quizás el estado de situación hoy es pero bueno, hay que ir evaluando permanentemente las semanas epidemiológicas, cómo se están moviendo, con los estudios epidemiológicos dónde está impactando, en qué parte de la población está impactando. Luego ahí se hace un trabajo más sociológico o conductual, entonces se analiza cuáles son las conductas de ese grupo etario y sobre dónde podemos apoyarnos en cierta campaña de comunicación o en advertencias desde el punto de vista también de la seguridad o de aplicación de normas que tienen que ver con restricción de la circulación. Así hicimos, por ejemplo, con la nocturnidad, pero bueno, efectivamente los desafíos con esta enfermedad van permanentemente cambiando, claro. Cambiando tanto como muta el virus también, ¿no? Ahora, y es así, hay que seguir cuidándonos y tendiendo ese puente. Los cuidados son el puente hacia la esperanza que es la vacuna, pero bueno, hay que esperar que todo eso madure, ¿viste? Yendo en ese sentido, da la impresión que el ritmo de vacunación no es el que se planificó, sino el que se puede, ¿no? Sí, es el posible. Claro. El mundo está así, Argentina está así. Es una realidad. Nosotros exhibimos con mucha transparencia cuáles eran los contratos y las fechas de entrega que había firmado la Argentina. Pero bueno, en el mundo hay un cuello de botella cada vez más acentuado con respecto a la producción de vacunas. Y eso de la que Argentina no está exenta, claramente. De la que Argentina no está exenta, y cada país ha tomado decisiones distintas con respecto a esto, Juan. Algunos países han generado quejas y han denunciado a los laboratorios. Muchos países europeos han hecho esto con Pfizer o con AstraZeneca, y Argentina ha decidido continuar abriendo su abanico de posibilidades en cuanto a la obtención de vacunas con
con diferentes laboratorios y acentuar el vínculo que tiene con Gamaleya, que ha ratificado, independientemente de que se ha ralentizado la producción de la vacuna, que ha garantizado la cantidad de dosis que están comprometidas en el contrato. Así que bueno, ese es un poco el marco de situación. Así todo, la campaña de vacunación nunca se ha detenido, ya llevamos más de 370.000 dosis aplicadas, hoy vamos a llegar a las 400.000 dosis aplicadas, así que es una campaña que continúa, que efectivamente, como decís vos, quizás no tiene el nivel de masividad con el que nosotros nos sentiríamos más cómodos, es la realidad. Claro. Hola Santiago, ¿cómo estás? Rocío Criado te saluda. ¿Qué tal? Y en relación a la negociación con otras vacunas, se habla de Sinopharm, de Moderna, de Sinovac, de Pfizer, ¿hay un panorama ahí positivo de cara a lo que se puede venir? Mirá, las negociaciones siempre estuvieron abiertas y continúan intensificándose. El punto de las negociaciones hoy no es tanto, claramente, digamos, no es tanto firmar un contrato, sino cuál va a ser la fecha de entrega. Y ahí es donde hay un cuello de botella en el mundo. Con lo cual, si bien nosotros estamos trabajando y ampliando la oferta, la posibilidad de conseguir una mayor oferta de vacunas, el cuello de botella no está en cerrar los acuerdos, sino el cuello de botella está en las fechas de entrega y que se cumplan esas fechas de entrega. El mundo está así, la Argentina está así también. Para nosotros es importante también intensificar donde hoy tenemos contractualmente compromisos, que es en Gamaleya, que ratificó que nos iba a hacer las entregas que están en el contrato, con AstraZeneca y Oxford, donde encima la Argentina tiene una parte muy importante de la producción de la vacuna y toda esa parte se fue cumpliendo. El laboratorio argentino ya fue enviando a México los activos de la vacuna para que se terminen de dosificar allí en México y que después eso se distribuya en todo el territorio latinoamericano, exceptuando a Brasil. Y así que en ese sentido también tenemos cierta información de que todo ese proceso se está llevando adelante en tiempo y forma, pero bueno, por ejemplo, para las fechas de AstraZeneca y Oxford era una fecha recién en marzo, íbamos a estar recibiendo. Bueno, pero estamos permanentemente, permanentemente en negociaciones y ampliando horizontes y viendo a ver si efectivamente tenemos posibilidad de comprar y acceder a vacunas de otros laboratorios. Nosotros estamos totalmente abiertos, no hemos ideologizado, a pesar de que se ha dicho esto, no hemos ideologizado para nada la adquisición de las vacunas y mucho menos el tratamiento de la salud de los argentinos y argentinas. Sí, es muy particular, yo lo decía hoy en la apertura, escuchar a algunos dirigentes políticos particularmente situados en la oposición, no todos, hay que destacarlo, pero aquellos que desconfiaban de la Sputnik V, que llamaban a la población a no aplicársela, hoy están pidiendo a gritos que lleguen millones y millones de dosis. Entonces, en realidad, no hacen más que demostrar que de alguna manera lo importante era mostrar oposición al gobierno y no tanto una preocupación verdadera por la situación sanitaria, ¿no? Bueno, es así, no solo en este tema, en muchos temas. La oposición está totalmente desdibujada. No todo, ¿no? Tampoco quiero ser injusto, pero en su gran mayoría, o la oposición que más títulos genera, que más zócalos genera, parece que solamente funciona para generar esos zócalos o esos títulos, porque la verdad es que en el momento quizás más trascendente por lo crítico de la Argentina, con una crisis de balanza de pago del 2018-2019 que arrojó aumento de la pobreza, una aceleración del endeudamiento, bueno, toda la situación económica y fiscal que ya conocemos, y a eso le sumamos la pandemia, que es un fenómeno global que impactó fuertemente en nuestro país. La oposición no ha tenido una sola propuesta, lo único que ha hecho ha sido hacer comunicados y convocar a banderazos, qué sé yo, no sé. La verdad que en el momento más álgido y de mayor preocupación de los argentinos y argentinas, la oposición, una parte de la oposición, lo único que ha hecho fue
manifestar quejas, pero en ningún momento ha traído ninguna propuesta superadora para nada, ni para el tratamiento de la pandemia, ni para el tratamiento de ninguna de las externalidades que provoca la pandemia. Y el expresidente Macri creó una fundación que lleva su nombre por la educación. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo que quizás ellos se logren acomodar en un lugar donde se sientan un poco más confortables. Cuando tuvieron que gestionar, fueron un desastre. Quizás el lugar de ellos sea compartir PowerPoint con ideas que otros deben aplicar. Por ahí ese sea el lugar. En lindos hoteles de Buenos Aires, hacer presentaciones de las recomendaciones que hace la Fundación. Cuando tuvieron que gestionar, fueron un desastre. Dijeron que iban a hacer 3.000 jardines de infantes, no hicieron ninguno. La provincia de Buenos Aires, por primera vez en la gestión, hubo años donde hubo menos escuelas que las que había a principio de año. Yo recuerdo cuando se cerraron las escuelas en el Delta, dijeron que no hacía falta hacer universidades, en 4 años no hicieron. Es decir, tienen muy poco para exhibir. Quizás, bueno, lo pueden exhibir en un PowerPoint, algunas ideas que tienen que ver con eso, con un trabajo de consultoría. Cafiero, Sebastián Cazón lo saluda. Lo cambio de tema, quería consultarle cómo estaba viendo la situación económica. En principio, si ven signos de recuperación económica y en qué áreas. Y por otro lado, cuál es la situación en términos de precios, que es lo que más preocupa, me parece, a los argentinos. La inflación de diciembre fue 4%, ahora en enero las estimaciones es que podría incluso llegar a superar también el 4%. ¿Cómo lo están viendo? Mira, el tema de precios nosotros no somos observadores, sino que lo que hacemos es operar y trabajar permanentemente. Tenemos 2 programas, un programa que lo reactivamos, que es el de precios máximos, que continúa hasta el 31 de marzo, que es un programa que trata de contener el precio de góndola, o sea, la parte de secos, ¿no? Sí. Y bueno, ahí hay un programa que abarca casi más de 2.000 productos, si mal no recuerdo. Sí, 2.300. Y después tenés también el programa de precios cuidados, que ese es un programa también de acuerdo con los productores y con los proveedores de alimentos. Ahí también tenés un programa que lo que busca también es aplicar sobre un control más próximo de los precios de la canasta básica. Vos me decís, ¿esto es efectivo, Cafiero? No, está claro que no. Digo, a ver, son las herramientas que tenemos y con las que vamos construyendo. Lo que nosotros tenemos es la decisión política de avanzar, de no dejar que los precios estén liberados así. Ahora, sin embargo, vos fíjate una cosa. Estamos hablando de esto, que es una preocupación real, que es una preocupación que tenemos todos, y sin embargo hemos bajado casi 20 puntos de la inflación que dejó Macri, ¿no? En un año de muchas dificultades hemos podido bajar casi 20 puntos de inflación. Tenemos que todavía tranquilizar a la economía, evidentemente. Tenemos herramientas con las que estamos trabajando, como precios máximos, precios cuidados, y también sancionando a los especuladores y a los vivos, lógicamente. Eso se viene llevando adelante ya desde el año pasado y se va a intensificar este año. Ahora, son todas herramientas que tiene la Secretaría de Comercio para poder aplicar la normativa vigente y que los acuerdos se cumplan, los acuerdos que se firman, que se cumplan. Sin embargo, también lo que necesitamos es continuar tranquilizando la economía. Hay como dos ejes bien concretos. Por un lado, las herramientas de política y de gestión de precios, y por otro lado también tranquilizar y estabilizar la macroeconomía, que eso es central. Las dos cosas son importantes. Por eso te digo que por un lado se está trabajando fuertemente desde la Secretaría de Comercio, y por otro lado, bueno, desde el Ministerio de Economía, trabajando también diariamente para ir tranquilizando una economía que estaba totalmente patas para arriba cuando llegamos, con un endeudamiento que tuvimos que resolver en un 99% y con 53,4% de inflación, que lo pudimos bajar a 36%,
pero que todavía sigue siendo muy alto. Santiago, te quería consultar por la situación en Formosa, sobre todo después de la visita del secretario de Derechos Humanos y de la postura de Amnistía Internacional, que dijo que si no había respuesta tanto del Estado provincial como nacional, iban a acudir a una instancia internacional. ¿Vos cómo lo estás viendo? Mira, que nosotros estamos trabajando, lo hicimos desde el primer día, en cualquier lugar y ante cualquier denuncia que se ha hecho con respecto a elementos de violencia institucional. El Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos particularmente ha acudido a trabajar y a ver y a generar recomendaciones y aún sanciones cuando ha corroborado que esto ha sucedido. Esto pasó, por ejemplo, si ustedes recuerdan, en su momento en Chaco, cuando hubo una represión a una comunidad aborigen Cuom. Bueno, ahí también la Secretaría de Derechos Humanos actuó, etcétera, digamos, ¿no? Y como en otros casos, bueno, acá en la Ciudad de Buenos Aires, cuando hubo alguna represión en manifestaciones o en situaciones complejas, también ha actuado. Es decir, siempre hay una acción del Estado con respecto a esto. Por eso nosotros tenemos una Secretaría de Estado que opera sobre la defensa de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, lo de Formosa, porque yo te hago toda esta introducción para contestarte lo de Formosa. Lo de Formosa hicimos exactamente lo mismo. Hicimos un abordaje ante las denuncias que había y que fueron públicas. Hicimos un abordaje, estamos trabajando sobre las recomendaciones y hasta incluso recomendaciones de sanciones, pero para nosotros es claro que no se puede estirar conceptualmente un centro de aislamiento a lo que fue un centro clandestino de detención. Eso es lo que a nosotros nos parece totalmente descabellado. Eso no ocurre, eso no existe en la ciudad, en la provincia de Formosa, ni en ningún lado del territorio nacional existe eso. Y dentro de la visita que realizó Pietragala, ¿se puede saber cuáles fueron las situaciones que él encontró? Porque lo que denuncian desde Amnistía era, detenciones arbitrarias, condiciones inhumanas de aislamiento. ¿Se puede saber un poco qué relevamiento se realizó? Bueno, este es el relevamiento que ha hecho el secretario con su equipo, que estamos trabajando esta semana para terminar de definirlo. También se hizo la visita con personal, con funcionarios del Ministerio de Salud, porque tenía que ver con los centros de aislamiento, a ver si estaban todos en condiciones. Efectivamente, lo que se promueve es un trabajo, pero nosotros trabajamos en este sentido, digamos, no necesitamos que nos vengan a indicar cuál es el trabajo que tenemos que hacer. Lo hicimos siempre. Tenemos un compromiso con los derechos humanos que ya tiene que ver con una bandera de todos los argentinos y que hemos alzado quienes estamos en este espacio político ahora por sobre todo. Así que en ese sentido nosotros lo que consideramos es que tenemos que trabajar con seriedad, que es como lo venimos haciendo. El resto, habrá tironeos y especulaciones políticas y electorales, seguramente eso esté ocurriendo también, pero nosotros no nos vamos a detener en eso. Nosotros tenemos que trabajar para que efectivamente exista y alejar cualquier manto de sospecha y exista seguridad de que se está trabajando de un modo adecuado en todos los centros de aislamiento y que no se esté incumpliendo ninguna norma. ¿Entendí bien? ¿Evalúan sanciones en caso de encontrar irregularidades de mínima en estos centros de aislamiento? Bueno, generalmente, lo que hemos recabado son información de que ha habido violencia institucional de parte de la policía. En ese sentido, lo que se hace es recomendar a la provincia, a las autoridades provinciales, que sancionen en aquellos casos donde haya habido abuso de parte de la fuerza. Bien. Santiago Cafiero, muchas gracias por la comunicación, de verdad, un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Escuchamos al jefe de gabinete, Santiago Cafiero.